alimentación en el trópico para especies de interés zootécnico. Nuestro grupo está conformado por Francisco Eduardo Vega Herrera, Karen Marcela Valle Gordillo y yo, Natalia del Pilar Rojas Peña. Bueno, vamos a comenzar. ¿Puedes proyectar la primera? Bueno, Ya. vamos a estar hablando sobre el ensilaje. Bueno, partamos de que el ensilaje, este proyecto fue realizado por el Centro de la Investigación de Nutrición Animal, el CINA, de la Universidad de Costa Rica, que estudia pues, las estrategias que permitan a los productores hacer frente a las situaciones críticas, como lo ocurrido entre lo que sucedió en el 2015 y en el 2016 con el fenómeno del Niño, que provocó fuertes sequías y altas temperaturas en el Pacífico, especialmente en Guanacaste, lo cual afectó la producción agrícola y ganadera. Varios estudios que se desarrollaron por este instituto de investigación se enfocaron en el ensilaje y una técnica de conservación para los forrajes verdes y de bajo costo que permiten que los productores, los productores agropecuarios aprovechen los pastos que crecerán en las épocas lluviosas y almacenar para alimentar su ganado durante las épocas de sequía, pues también por las épocas de las erupciones volcánicas que no permitan desarrollar eso. Entonces partamos por el ensilaje. Lo que fue el investigador, el doctor Luis Villalobos, especialista en forrajes, explicó que cuando el ensilaje es una técnica, bueno, partiendo que el ensilaje es una técnica muy conocida por los productores del sector, existen pocos datos que permitan como evaluar la eficiencia de los costos de producción de los diferentes inóculos que se pueden utilizar o cómo deben prepararse esos diferentes tipos de pasto, ya que sean, o sea, si se van a utilizar para piso o para corte. Pues algo como referente a la imagen que estamos viendo en pantalla es que el ensilaje es un proceso de fermentación ácido que puede utilizarse como materia prima en pastos de maíz y o sea, materiales primos de pastos de maíz y de sorgo e incluso subproductos de la industria de la caña de azúcar, la yuca, la piña, el banano, el plátano y la naranja. Para elaborar se requiere una fuente de azúcar y de microorganismos que generen la fermentación. Pues la misma foto que podemos ver fue tomada por el doctor Luis Villalobos, que él generó una serie de datos, o bueno, en medio de su investigación generó unos datos a partir de estudios puntuales que permitían ver como el mayor conocimiento de los ensilados y los beneficios de esa técnica que puede ofrecer a los productores nacionales en modo crítico, como las sequías, o sea, como para esas épocas donde puede bajar la producción o pueden verse afectadas de manera externa. Entonces, también pues por las partes de las épocas donde están las cenizas del volcán, que eso sucedió en el 2016, que afectaron varios pastos del ganado, y pues lo que busca esta investigación es darle como un provecho a todo como ese suceso de ese tiempo y hacerlo ganancia, poder ver una nueva alternativa. Entonces lo que hizo el señor Villalobos fue apuntar en qué ocasiones los productores que mejor resistieron a esos embates de la ceniza volcánica fueron, o cómo reservaron, cómo tenían esas reservas de silo en las fincas, que permitió que el alimento de los animales se les pudiera suministrar, tuvieran disponible tanto para el consumo interno como la venta y también la compra recurrida del heno. Una de las ventajas de la alimentación del ganado con ensilajes producidos en la misma finca es que se puede disminuir los costos de la suplementación al promover una fuente de fibra efectiva con un valor nutricional superior al del heno y pues del ensilaje. La siguiente, porfis. Bueno, nos vamos con efectos del picado. Tenemos que los efectos picados, se realizó una investigación por el doctor Villalobos y seguido del doctor José Cordero, que se centró en evaluar el efecto del picado sobre las características nutricionales del ensilaje, pues el tamaño de la partícula del material del ensilaje debe estimarse en un proceso de rumia y a su vez permitir una adecuación en la compactación del silo de cuando se ensila el pasto.
Y pues en el estudio que ellos utilizaron, en su estudio ellos utilizaron como los materiales el pasto quicuyo, el riegras, el perenne, el alpiste forrajero, que fueron cosechados en 3 fincas diferentes en zona alta del Cartago. Se concluyó que la especie de pasto fue factor de mayor impacto sobre la calidad nutricional de los microcilios, mientras que no fue posible evidenciar ningún cambio significativo en los componentes nutricionales, como puede ser en el pasto, en los resultados del pasto picado. Además, también se pudo observar como 3 pastos que se evaluaron y tuvieron contenidos de materia seca al 25, bueno, menores del 25%, mientras que lo recomendado para un pasto de ensilar es que tenga una materia seca del 25 al 30%, superior, ¿no? Por lo cual pues se determinó que para lograr ensilar, como llegar a un ensilaje perfecto, un ensilaje adecuado que rinda y que sea viable, en pastos de piso es necesario someterlos a un periodo de somago, que es un periodo de secado. Ya, Karen, siguiente. Vamos con los costos de producción que se tuvieron. Bueno, tenemos que al utilizar los forrajes conservados, no solo pues algo como importante para esto no es que solamente va a suplir las necesidades alimentarias del ganado en épocas críticas, sino también permite como complementar las raciones y llenar los requerimientos de los animales en producciones sin tener que hacer unos cambios en la carga animal. Como la cantidad de animales que se puedan alimentar en base a los recursos disponibles, ¿no? Que soporte una finca regularmente. Su importancia para el sector lácteo de la parte costarricense. Lo que hicieron fue los investigadores, el señor Villalobos y Rodolfo Wynn, y pues adicional es el doctor Cordero, fue realizar un pequeño estudio donde permitió estimar los costos de la producción y ensilaje del estudio, y se realizó durante la época del 2010 en 31 fincas productoras de leche, en las que provenían se decía que era en 2 provincias. Se tiene detectado que es en el Cartago y la otra es en Alajuela. La tercera se dice que es solo una finca y por eso no lo tuvieron en cuenta, o sea, no tuviesen como tanto significancia esa recopilación de los datos. Entonces, pues en esta finca lo que hicieron es implementar la práctica de la conservación de los forrajes por medio del ensilaje y en el enilaje. Entonces, el estudio tomó en cuenta varios criterios, entre ellos el ciclo de cultivo, la especie forrajera, los insumos utilizados, el tipo de estructura para el almacenamiento de esta, y con base a lo anterior se ingresó la información en hojas electrónicas individuales para cada finca, y se elaboró una base de datos, lo cual permitió estimar los costos de producción del kilogramo de materia fresca y el ensilado. Según lo detalló Villalobos, los costos estimados en los estudios fácilmente pueden traerse a valores presentes y utilizarlos en hojas de cálculo por un productor para que pueda estimar los costos de producción de ensilaje de una finca al día de hoy. Y ya, siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver como un poco acerca del manejo del ensilado en este proceso de alimentación, ya que se deben seguir ciertas prácticas que pues ayuden a minimizar el deterioro que va a sufrir el forraje cuando está pues expuesto al aire, ya que en presencia de oxígeno lo que sucede es que las levaduras que contiene el forraje ensilado se van a proliferar y usan el ácido láctico como un sustrato energético que produce dióxido de carbono, agua y calor. La desaparición de este ácido láctico pues conlleva un aumento del pH que va a favorecer que ciertos microorganismos como que empiecen a crecer, les da un ambiente óptimo, entre estos destacan mohos y bacterias que resultan finalmente en una pérdida en la materia prima, se dice que cerca del valor del 10%, lo cual es relativamente significativo en una producción, afectando la calidad nutritiva y una disminución en la palatabilidad. Entonces, hay ciertos factores que favorecen este deterioro aeróbico durante el proceso de alimentación. Inicialmente, una compactación insuficiente del forraje ensilado, que es el tiempo de empacado insuficiente, el forraje con alta materia seca, una longitud de corte pues que está muy larga, o un forraje maduro con tallos huecos que guardan aire. Otro factor predisponente son cultivos que cuentan con alta concentración de azúcar y almidones. Un ejemplo de esto sería el ensilado de maíz,
que sirven como un sustrato energético para todas estas levaduras que se encuentran allí. Las temperaturas ambientales, que son súper elevadas, favorecen también un crecimiento de las mismas y de otros microorganismos perjudiciales. Finalmente, los forrajes que son ensilados bajo contenidos de ácidos orgánicos como el acético, el butírico, el propiónico, que lo que hacen pues es inhibir el crecimiento de estas levaduras. Recordemos que hay que tener como cierto equilibrio entre ellas, ni muchas ni muy poquitas, porque pues no es lo ideal. Ya luego tenemos otras prácticas de manejo que también ayudan a minimizar este deterioro del forraje ensilado durante pues el proceso de alimentación. Entonces, uno de esos es la profundidad que se le da al corte de la cara del ensilado, porque pues tiene implicaciones en la disminución y en la cantidad y de calidad de dicho forraje, ya que se han reportado ciertas pérdidas en cuanto a la materia seca. También tenemos que se debe mantener una cara lisa, ya que la cara del ensilado se debe manejar de tal modo que no tenga grietas, que sea perpendicular al suelo. Lo que hace esto es reducir la superficie que va a estar como expuesta tanto al oxígeno como a la lluvia, y así minimizar el riesgo de avalanchas. Entonces, ahí se pueden ver unas imágenes. También tenemos que el tiempo de espera es importante, ya que pues debe ser en un tiempo óptimo, ni muy temprano ni muy tarde. Una cubierta de ensilado, ya que es aconsejable que se retire la cubierta de plástico solamente para la cantidad de ensilado que se necesitará en aproximadamente 3 días, ¿sí? Lo que se vaya a requerir en ese tiempo para minimizar las pérdidas de estas superficies que ya se han planteado, evitando así que el forraje pues sufra de algún estropeado o un golpe, bueno, cosas así que como que dañen su forma natural. El tiempo de espera, que ya les mencioné, y una incorporación del ensilaje a la ración total mezclada para una estabilidad aeróbica de la ración en el comedero, porque es un problema que se presenta en muchas producciones, sobre todo en aquellas que usan principalmente el ensilado de maíz en un periodo o una estación cálida. Entonces, existen varias estrategias para minimizar este problema, entre ellas extraer solo el forraje que se va a usar, y si el tamaño pues del rebaño como tal lo permite, entonces se puede hacer varias veces al día según la disposición. Alimente la ración durante las horas frescas del día, preparar la comida fresca con ensilado que sea recién extraído al menos 2 veces por día, distribuir como tal la ración en comederos que estén limpios y cuenten con una cubierta de sombra, y tener la comida frecuentemente cerca a ellos para así activar como el estímulo de consumo. Entonces, pues en conclusión, estas serían como todas las estrategias para que sea un manejo óptimo, y ya finalmente las referencias bibliográficas de la información. Sería todo. Muchas gracias.